En un pequeño pueblo de Indiana, rodeado por espesos bosques y carreteras desiertas, ocurrió algo que nadie ha podido explicar por completo. Algo tan perturbador que dejó cicatrices imborrables en las pocas personas que sobrevivieron para contarlo. Esta historia, sepultada durante años bajo capas de secretos militares y testimonios borrosos, inspiró una de las series más populares de los últimos tiempos, Stranger Things. Pero lo que nadie te dice es que la realidad detrás de la ficción es mucho más oscura y mucho más aterradora. Todo comenzó en 1983, cuando un grupo de adolescentes de un vecindario tranquilo solía reunirse después de la escuela para andar en bicicleta y explorar los alrededores. Era un otoño frío, los días se acortaban rápidamente y el aire olía a hojas húmedas y tierra. Entre ellos destacaba Tommy, un chico de 13 años obsesionado con los cómics y las historias de ciencia ficción. Tommy era curioso, demasiado curioso quizás, y esa curiosidad maldita fue lo que lo llevó a arrastrar a sus amigos hacia algo que jamás debieron descubrir. Había un lugar que todos en el pueblo conocían pero al que nadie se atrevía a acercarse demasiado, el laboratorio Hawthorne. Era un complejo de aspecto abandonado, con alambradas oxidadas y edificios grises que parecían desmoronarse. Los adultos decían que había sido una instalación militar que cerró en los años 70, pero los rumores entre los chicos eran muchos, que ahí hacían experimentos con armas químicas, que había científicos locos que desaparecían personas, o que, según los más atrevidos, usaban niños para probar extrañas máquinas. Nadie sabía la verdad, pero Tommy estaba decidido a descubrirlo. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los árboles y las sombras se alargaban, Tommy convenció a sus 3 mejores amigos, Mark, Lisa y Danny, de ir al laboratorio. Les prometió que sería una aventura épica, algo que recordarían para siempre. Y vaya si lo fue, aunque no de la manera que esperaban. Armados con linternas y mochilas llenas de snacks, los chicos se adentraron en el bosque que rodeaba el lugar. El silencio allí era distinto, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podían ver. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. Cuando llegaron a la cerca que rodeaba el laboratorio, se encontraron con un agujero en el alambre, como si alguien lo hubiera cortado desde dentro. No necesitaron más invitación. Entraron, conteniendo la respiración, mientras sus pasos crujían sobre hojas secas y escombros. El edificio principal parecía vacío, pero las puertas estaban entreabiertas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Había grafitis en las paredes, pero también algo extraño, símbolos que ninguno de ellos reconocía, dibujados con algo que parecía pintura roja. Aunque tenía un brillo extraño bajo la luz de las linternas. Dentro, el aire estaba helado y un olor metálico flotaba en el ambiente. Recorrieron los pasillos en silencio, con la adrenalina acelerando sus corazones. Las habitaciones estaban llenas de equipos rotos, cables colgando del techo y viejas computadoras cubiertas de polvo. Pero entonces, en uno de los laboratorios, encontraron algo que los hizo detenerse en seco. Había una jaula de vidrio gigante, como una especie de contenedor, con marcas de garras en su interior. Y en el suelo, restos de algo que ninguno quiso mirar demasiado de cerca. Era carne oscura y putrefacta, mezclada con mechones de lo que parecía ser pelo humano. Lisa quiso irse en ese momento, pero Tommy insistió en seguir. Fue entonces cuando Danny, el más callado del grupo, señaló una puerta al fondo del pasillo. Estaba cerrada con un candado grande, pero junto a ella había algo aún más inquietante, unas huellas. No eran de humano ni de animal. Eran alargadas, con 3 dedos y garras profundas que se hundían en el cemento. Nadie dijo nada, pero todos lo pensaron, lo que había dejado esas huellas todavía estaba allí. Tommy encontró una barra de metal y rompió el candado. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito en el edificio vacío. Detrás de ella había una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. Pero no era un sótano cualquiera, las paredes estaban recubiertas de un material negro brillante que absorbía la luz de las linternas.
El aire era aún más frío, y había un zumbido extraño, casi imperceptible, como si el lugar estuviera vivo. Al final de la escalera encontraron una sala enorme, iluminada por una tenue luz roja que provenía de máquinas extrañas que aún funcionaban, aunque nadie supiera cómo. En el centro de la sala había un portal, un círculo negro que parecía flotar en el aire, pulsando lentamente como si respirara. Danny fue el primero en acercarse, hipnotizado por el extraño objeto. Cuando extendió la mano hacia el portal, una ráfaga de aire helado lo golpeó, y algo más, algo que ninguno de ellos pudo ver, pero que sintieron. Era como si algo los estuviera observando desde el otro lado. Fue entonces cuando lo escucharon. Un gruñido bajo, gutural, que resonó en toda la sala. Lisa gritó, pero Tommy le tapó la boca con la mano, señalando hacia la oscuridad. Algo se movía al otro lado del portal, algo enorme, con ojos que brillaban como brasas. Y entonces, sin previo aviso, el portal se expandió violentamente, y de él salió una criatura que no pertenecía a este mundo. Era alta, con extremidades largas y retorcidas, y una cabeza que parecía una amalgama de mandíbulas abiertas, cada una llena de dientes afilados. El caos se desató. La criatura atacó sin piedad, arrancando a Danny de un solo movimiento y desapareciendo con él en la oscuridad. Mark y Lisa corrieron hacia las escaleras, gritando, pero Tommy se quedó paralizado, mirando cómo la criatura volvía al portal, como si lo estuviera invitando a seguirla. Fue Lisa quien lo jaló del brazo, sacándolo de su trance, y los tres huyeron del laboratorio, corriendo como nunca antes. Cuando llegaron al pueblo, intentaron contarle a la policía lo que había pasado, pero nadie les creyó. Dijeron que Danny se había perdido en el bosque y que los chicos estaban inventando historias por el trauma. Sin embargo, esa noche, algo más ocurrió. En las casas de los tres chicos sobrevivientes, las luces parpadearon al mismo tiempo, y el zumbido que habían escuchado en el laboratorio volvió, esta vez más fuerte. En las ventanas, ellos lo vieron, los ojos rojos, observándolos desde la oscuridad. Uno por uno, desaparecieron en las semanas siguientes. Mark fue encontrado en el bosque, mutilado de una forma que los forenses no pudieron explicar. Lisa simplemente desapareció una noche mientras dormía, y sus padres despertaron al escuchar el mismo zumbido extraño. Tommy fue el último. Sus padres dijeron que se volvió loco, que dibujaba compulsivamente los símbolos que habían visto en el laboratorio y hablaba de algo que viene por todos. Una noche, después de un apagón inexplicable en todo el pueblo, también desapareció. El laboratorio Hawthorne fue demolido poco después, pero hay quienes dicen que todavía se escuchan ruidos en el bosque, y que, si caminas lo suficientemente lejos, puedes encontrar un portal similar al que los chicos vieron aquella noche. Un portal que nunca se cerró por completo. ¿Qué había al otro lado? Nadie lo sabe. Pero lo que sea que los chicos liberaron, sigue ahí, esperando. Y si alguna vez sientes un zumbido extraño en el aire o ves luces parpadeando sin razón, tal vez sea demasiado tarde para ti también. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.